Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al taller de agroecología, jardinería y permacultura. En esta entrega que hemos decidido llamar Asociación, Rotación y Trofobiosis, vamos a tener un objetivo general y tres objetivos específicos. Nuestro objetivo general es describir los principios de la agroecología y la permacultura enfocados en la asociación, rotación y trofobiosis. Nuestro primer objetivo específico es definir cuáles son las asociaciones y las rotaciones más convenientes para nuestro cultivo. Nuestro segundo objetivo específico es determinar qué es la trofobiosis y cómo la podemos utilizar en nuestros cultivos. Nuestro tercer objetivo específico es identificar cuáles son las interacciones entre los seres vivos y cuáles son las más importantes para utilizar en un cultivo. Tanto la agroecología como la permacultura se basan en unos principios. Esos principios no son inamovibles, pero sí son una base para nosotros poder establecer tanto un proyecto de agroecología como un proyecto de permacultura. Por lo general, nosotros iniciamos en la jardinería, vamos escalando hacia la agroecología. Y el culmen, el final de nuestro proyecto debe ser la permacultura, pero siempre debe ser un proyecto escalable. La agroecología se basa en 7 principios. El primero de esos 7 principios es la soberanía alimentaria. Ese principio trata de que todos los campesinos, todos los agricultores puedan tener semillas libres para poder establecer en sus proyectos. Hoy en día son las grandes multinacionales las que tienen las patentes de estas semillas. El segundo de los principios de la agroecología es la valorización de la vida rural. Es muy común para las personas del campo y también para las personas de la ciudad pensar que el trabajo rural no es un trabajo bien pago, no es un trabajo que queramos hacer. El tercero de los principios de la agroecología es la producción inteligente. Este principio se trata en hacer asociaciones y rotaciones que nos puedan beneficiar en nuestros cultivos. El cuarto principio es la biodiversidad. Nosotros debemos procurar que en nuestras parcelas o en nuestros huertos haya la mayor cantidad de especies de distintas familias. El quinto principio es la protección ecológica contra las plagas, es decir, no vamos a utilizar ningún producto de síntesis química en la protección contra plagas y enfermedades. El sexto principio son suelos sanos. Como ya lo he mencionado antes, nosotros no alimentamos las plantas, alimentamos el suelo y fomentamos que ese suelo sea un suelo sano. El séptimo principio es crear sistemas resilientes, es decir, crear sistemas que tengan la capacidad de defenderse ellos mismos. La permacultura tiene dos tipos de principios. Tiene principios morales y principios de establecimiento. Los principios morales de la permacultura son 3. El primer principio es el cuidado de la tierra. Cuando decimos tierra, estamos tratando de los animales, estamos tratando del agua, estamos tratando de todos los seres que habitan la tierra. El segundo principio es el cuidado de las personas. Para que un sistema pueda ser bien protegido, también debemos proteger a las personas. Las personas a la final son el centro de estos sistemas. El tercer principio es el reparto equitativo de los excedentes. Es decir, cuando nosotros tenemos un excedente, sea de cosecha o sea de desperdicios, nosotros debemos buscar la forma de devolver esos excedentes al medio ambiente. También la permacultura tiene 12 principios, que son principios de diseño. El primero de esos 12 principios de diseño de la permacultura es observar e interactuar. Este principio es muy importante porque de la observación y la interacción con nuestro medio es que vamos a poder determinar cuáles son los pasos a seguir en nuestro proyecto. El segundo de esos principios es capturar y almacenar energía. Nosotros debemos aprovechar tanto la energía del sol como la del viento para poder utilizarla en nuestro sistema. El tercer principio es obtener rendimiento. Nosotros de un sistema tanto agroecológico como de permacultura
debemos obtener rendimiento, porque si nosotros no obtenemos un rendimiento, vamos a aburrirnos pronto y lo vamos a abandonar. El cuarto principio es la autorregulación y la retroalimentación. Es decir, de cada cosa que nosotros hagamos en nuestro proyecto, debemos obtener un conocimiento que vamos a poder aplicar más adelante. El quinto principio es utilizar y valorar los recursos naturales. Cuando nosotros no le damos el valor suficiente a los recursos naturales, pasamos a cosificarlos, a creernos dueños de esas cosas. Mientras que si nosotros le damos un valor suficiente a esos recursos naturales, nosotros vamos a saber que si abusamos de ellos, vamos a acabar con ellos. El sexto principio es no producir residuos. Para muchos es muy difícil no producir residuos, pero sí es posible. Cuando nosotros tomamos conciencia del impacto que tienen esos residuos en el medio ambiente, podemos pasar a dejar de utilizarlos. El séptimo principio es el diseño de los patrones hasta los detalles. Es decir, nosotros debemos de observar cómo funciona el bosque y tratar de utilizar esos detalles en nuestro proyecto. El octavo es integrar. ¿Integrar qué? Integrar tanto los cultivos como las sociedades y las personas. El noveno de estos principios es utilizar soluciones pequeñas y lentas. Yo siempre he dicho, la idea no es dar muchos pasos, hay que dar un solo paso y sostenerlo. El décimo de estos principios es valorar la diversidad. Nosotros debemos valorar la diversidad tanto en las sociedades como en nuestros sistemas, para que puedan ser sistemas resilientes. El principio número 11 es utilizar los bordes y valorar lo marginal. Cada pequeño detalle con el tiempo tiene un gran impacto. Nosotros debemos aprender en nuestros sistemas a valorar esos pequeños detalles. El principio número 12 es responder a los cambios de manera creativa. Para mí este es el principio más importante, porque muchos van a decir, es que yo aplico 7 de esos principios. Otros pueden decir, no, es que yo aplico los 12. Otros pueden decir, no, yo aplico 24 principios de la permacultura. Eso es un cambio. Esta es una ciencia que es relativamente nueva y nosotros debemos aprender a reaccionar a los cambios de manera positiva e integrarlos en nuestro sistema. Las interacciones entre los seres vivos se considera que son 7. Pero nosotros para la agricultura, en este caso, vamos a profundizar en 4 de esas 7 interacciones entre los seres vivos. La primera de esas interacciones entre los seres vivos es la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es una relación íntima entre individuos de distintas especies. Una de las simbiosis más conocidas es, por ejemplo, la simbiosis que hacen la rémora y el tiburón. Otra simbiosis que aplica para nosotros en la agricultura es la simbiosis que hacen las bacterias nitrificantes en las raíces de las leguminosas. Las leguminosas son todas aquellas plantas cuyo fruto viene en vainas. Por ejemplo, esta planta se llama lupino y es una de las plantas en donde podemos observar más fácilmente la relación simbiótica entre las bacterias nitrificantes y las raíces de la planta. Estos nódulos que podemos observar en las raíces de la planta son colonias de bacterias nitrificantes. La finalidad de estas bacterias nitrificantes es transformar en nitritos o nitratos el nitrógeno que se presenta en forma de amonio y de esta forma no es absorbible para las raíces de la planta. Este tipo de bacterias nitrificantes las podemos encontrar en las raíces de todas las leguminosas, ya sea de la arveja o guisante, del frijol o chícharo, del maní o cacahuate.
Otra de las interacciones entre los seres vivos que podemos encontrar es el mutualismo, y es una asociación de dos o más organismos de especies diferentes, y supone que hay un beneficio para ambas especies. Un mutualismo que nosotros debemos fomentar es el que existe entre las abejas y las flores, en donde la abeja obtiene de las flores alimento, tal como polen y miel, y a cambio de ese alimento, las flores son fertilizadas y así pueden dar su fruto. Es el comensalismo otra de las interacciones que se dan entre los seres vivos, y es la relación en la que un ser vivo obtiene beneficios de otro ser vivo. El comensal no causa ningún perjuicio, pero tampoco ofrece ningún beneficio al otro ser. Es el caso, por ejemplo, de un ave que hace su nido en las ramas de un árbol, sin causar ningún perjuicio, pero también sin ofrecer ningún beneficio al árbol donde se hospeda. El parasitismo es una de las interacciones más dañinas que se dan entre los seres vivos, y es la relación en donde uno de los participantes, llamado el parásito, depende de otro, llamado el huésped. En esta relación, el parásito obtiene alimento del huésped, y en este caso, el hospedero solo recibe el perjuicio. Un ejemplo de esto son las larvas de escarabajos y mariposas, que devoran las hojas jóvenes de ciertas plantas, y mientras el parásito cumple su ciclo, el hospedero recibe daños considerables. Déjame un comentario si ya conocías estas interacciones entre los seres vivos, y dale like a la publicación para demostrarme tu apoyo. Entonces, ¿qué es la trofobiosis? La trofobiosis explica la relación que se da entre plantas e insectos. Trofobiosis quiere decir alimento de la vida. Para eso tenemos que explicar qué es una proteína. Una proteína es esto. Hagámosla con forma de P, de proteína. Una proteína es una cadena. ¿Una cadena de qué? Una cadena de aminoácidos. Entonces, una proteína completa es esto, una cadena. Y cada eslabón de la cadena es un aminoácido. Entonces, las proteínas, aparte de aminoácidos, también tienen otros componentes. La unión entre esas cadenas de aminoácidos son azúcares, que dan la energía. También dentro de esos aminoácidos podemos encontrar minerales. El zinc, el hierro, todos esos son minerales. Y también podemos encontrar las vitaminas. Vitaminas como la vitamina B, la vitamina A. Entonces, una proteína es una cadena de aminoácidos. Y dentro de esos aminoácidos o en esas uniones podemos encontrar azúcares, minerales y vitaminas. Entonces, todas las proteínas tienen una forma determinada. La proteína de la lechuga es distinta a la proteína del brócoli. La proteína de las arvejas es distinta a la proteína de la carne. Entonces vamos a entender cómo funciona la digestión. Todos tenemos gato. Dibujemos acá un gatito. Entonces, ¿qué come nuestro gato? Nuestro gato come ratones. Dibujemos un ratón. Entonces, la proteína del gato tiene una forma. Dibujémosla así.
con una G de gato. Y la proteína del ratón tiene otra forma. Dibujémosla con una R de ratón. Aunque ambas proteínas están compuestas por vitaminas, minerales, azúcares y aminoácidos, no tienen la misma forma. Entonces, cuando nuestro gato se come el ratón, está ingiriendo proteína en forma de R. Entonces, nuestro gato hace una digestión. ¿Qué hace en la digestión? Hace una división. Divide estas proteínas, las parte. Las divide en aminoácidos. A esa división se le llama proteólisis. ¿Qué es proteólisis? Es la división de las proteínas en aminoácidos. Entonces les está quitando la forma de R, las está haciendo sin forma, amorfas. Pero entonces nuestro gato no puede simplemente hacer la división y listo. Nuestro gato, para poder que estos aminoácidos se vuelvan parte de él y pueda engordar, entonces nuestro gato tiene que acomodar estos aminoácidos en forma de proteína de gato para poder que el cuerpo de él las pueda asimilar. Entonces, a esa parte de formar nuevamente proteínas con forma de gato se le llama proteosíntesis. Entonces, nuestro gato primero ingirió el ratón, luego hizo una digestión. En la digestión, lo que hizo fue dividir cada una de estas proteínas en aminoácidos. Y luego de la división, él hizo un reacomodo. Pasó de tener ninguna forma estas proteínas, pasaron a tener una forma de G. Ya con esa forma, el organismo del gato podría asimilar estas proteínas. Entonces, ¿por qué nuestro gato, pongámosle un nombre, pongámosle Félix? ¿Por qué el gato Félix tiene que hacer una proteólisis cuando ingiere el ratón? Pues porque, y aparte de hacer una proteólisis, tiene que hacer una proteosíntesis. Porque si él simplemente hiciera la proteólisis y acomodara estas proteínas a su cuerpo, entonces pues tendrían forma de ratón. Entonces le saldrían orejas de ratón, dientes de ratón. Entonces, para que eso no suceda, él hace un reacomodo de estos aminoácidos. Lo reacomoda en forma de la proteína de gato. Es decir, hace una proteosíntesis. Todos los seres de sangre caliente y de sangre fría hacemos proteólisis y proteosíntesis. En ese proceso de reacomodo vamos a utilizar energía, es decir, vamos a utilizar azúcares. También vamos a utilizar vitaminas y minerales. Todo eso en el proceso de reacomodo, de la proteólisis, es decir, de la división de la proteína, y en el proceso de la proteosíntesis, es decir, en el proceso del reacomodo de las proteínas a la forma de la proteína de cada ser que está haciendo la digestión. Entonces, ahora viene la parte buena, la parte que nos interesa a nosotros de la trofobiosis. Trofobiosis, alimento de vida. Alimento de la vida. Resulta que el 90% de un insecto es proteína. Dibujemos acá nuestro insecto. Entonces, el 90% del cuerpo de este insecto es proteína. Quiere decir que en nuestro insecto, todos los insectos,
son muy buenos haciendo proteosíntesis. ¿Qué es la proteosíntesis? Es decir, es el acomodo de los aminoácidos en la forma de la proteína del animal que la ingiere, en este caso de insecto. Entonces, ellos lo que hacen es que la proteína de las plantas, dibujémosla así en forma de P, la reacomodan en esta forma, en forma de I, de insecto. Ellos son muy buenos haciendo eso. Pero resulta que son pésimos haciendo proteólisis. Los insectos no hacen proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? Es decir, la división, el fraccionamiento de esta cadena de proteínas en aminoácidos libres. Entonces, muchos pensarán, bueno, entonces, si son tan malos haciendo proteólisis, ¿cómo hacen para alimentarse? Muy sencillo. Dibujemos una plantita. Cuando las plantas están produciendo hojas nuevas, hojas jóvenes, estas hojas jóvenes tienen aminoácidos libres. En poca cantidad. Y también tienen azúcares. En poca cantidad. Entonces el insecto se da cuenta de eso. El insecto, como no puede hacer proteólisis, busca las hojas jóvenes de las plantas, donde va a encontrar tanto aminoácidos libres como azúcares. Si esta planta, por algún motivo, tiene un desequilibrio, esta planta va a elevar exponencialmente la cantidad de aminoácidos libres y de azúcares. Es ahí donde nosotros podemos observar que en medio de 3 o 4 plantas que nosotros podemos ver que están en la misma condición, la mayoría de los insectos solo atacarán a una. Eso nos dice algo. ¿Qué nos dice? Que esta planta tiene un desequilibrio. Este desequilibrio, la mayoría de veces, es un desequilibrio nutricional. ¿Cómo así? Quiere decir que a nuestra planta o le están haciendo falta minerales, o le están sobrando también minerales. El caso es que esta planta tiene un desequilibrio nutricional y es por eso que la mayoría de los insectos la van a atacar. ¿Y por qué la atacan? Ellos van en busca, como ellos no pueden hacer proteólisis, van en busca de esos aminoácidos libres y de esas azúcares que les brindarían energía. Cuando nosotros en la nutrición de nuestras plantas utilizamos minerales de síntesis química, la mayoría de esos minerales son basados en sales. Y esas sales causan un estrés en la planta. Y de ese estrés van a haber aminoácidos libres y azúcares. La mayoría de veces, si nosotros tenemos unas plantas bien nutridas y con materia orgánica, estas plantas no van a tener aminoácidos libres ni azúcares y por ende no van a ser atractivas para que los insectos se las quieran comer. Déjame un comentario si ya conocías acerca de la trofobiosis y dale like a la publicación para demostrarme tu apoyo. Entonces, para la asociación de cultivos, yo debo tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es las interacciones que se dan entre los seres vivos. Pero también otra de ellas es la estratificación de la zona radicular.
¿Qué es esto? Es decir, las plantas tienen raíces de diferentes tamaños. Vamos a encontrar raíces profundas. Vamos a encontrar raíces intermedias. Y vamos a encontrar raíces superficiales. Cuando yo voy a hacer una asociación de cultivos, yo debo tener en cuenta la estratificación radicular de cada planta. Lo ideal sería que yo asocie cultivos de raíces profundas, de raíces intermedias y de raíces superficiales. Un ejemplo de esto es el maíz. El maíz tiene raíces profundas, asociado con el frijol. El frijol tiene raíces superficiales. Y estos dos asociados con alguna cucurbitácea, ya sea pepino o zapallo. Que ésta tiene una raíz intermedia. Entonces ahí estaría cubriendo las tres partes de la estratificación radicular y ninguna de ellas se haría competencia. Acá podemos observar la asociación de frijol con maíz, que es una de las asociaciones más comunes dentro de la agricultura orgánica. En esta relación podemos observar que el frijol, a través de sus nódulos nitrificantes, entrega nitrógeno a la raíz del maíz, y el maíz a cambio le brinda un soporte o tutor para el crecimiento del frijol. En esta integración de cale con cebolla y cilantro, podemos observar claramente los tres estratos radiculares, en donde el cale tiene una raíz profunda, la cebolla tiene una raíz intermedia y el cilantro tiene una raíz superficial. También podemos observar en esta integración que hay plantas de toronjil, la cual es una planta aromática que hace las veces de atrayente de plagas y enfermedades. Dentro de la asociación de cultivos yo debo tener en cuenta esto. Yo no puedo pretender asociar, por ejemplo, papa con zanahoria. ¿Por qué? Porque ambas estarían en una estratificación radicular intermedia. ¿Y qué pasaría ahí? Habría una competencia. ¿Por qué competirían? Competirían por espacio, porque son ambas de raíces intermedias. Y aparte de competir por espacio, también competirían por nutrientes. Entonces, yo debo tener en cuenta las formas de las raíces y la estratificación radicular para poder hacer una asociación de cultivos. También debo de tener en cuenta el no asociar especies de la misma familia. Esto de las familias lo vamos a tratar más adelante en el video. Pero entonces debo de tratar de no asociar especies de la misma familia, así tengan estratificación radicular distinta. Un ejemplo puede ser el maíz y el trigo. Aunque el maíz sea de una estratificación de raíz profunda y el trigo sea de una estratificación de raíz superficial, son de la misma familia. Al ser de la misma familia, van a competir por los mismos nutrientes y van a tener una incidencia de plagas igual, es decir, las plagas que están adaptadas al maíz van a estar también adaptadas al trigo. Entonces yo debo tener en cuenta tanto de la estratificación radicular como de las familias para poder hacer una asociación de cultivos que me pueda servir. Otra de las asociaciones de cultivos que podemos integrar es el plantar aromáticas.
ya sea la hierbabuena, ya sea la menta, ya sea el perejil, el toronjil. También podemos integrar la ruda. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, este sería nuestro huerto. En los bordes, en todos los bordes de cada terraza, nosotros podemos sembrar o menta, o perejil, o toronjil, o ruda, alguna de estas aromáticas, en todos los bordes, tanto en el borde superior como en el borde inferior. ¿Con qué fin? Estas plantas aromáticas, por lo general, son atrayentes. Entonces, lo que ellas hacen es que muchas plagas o enfermedades van a preferir atacarlas a ellas que a los cultivos. Entonces, se van a concentrar en estas plantas aromáticas. Es ahí donde nosotros, al tenerlos concentrados, podemos pasar a aplicar un insecticida orgánico directamente a la planta, a la aromática. Y no tendríamos que pasar a estar fumigando también nuestro cultivo. Plantas como la ruda son repelentes. También podríamos integrarlas tanto en los bordes como en los intermedios del cultivo. Esta sería una buena asociación para nuestros cultivos. Para nosotros hacer una rotación de cultivos que sea adecuada, debemos tener en cuenta las familias de nuestras hortalizas, con el fin de que en cada ciclo que hagamos la rotación no repitamos una familia de la misma especie. Por ejemplo, las solanáceas son el tomate, la papa y el pimentón. Existen más familias de las solanáceas. Las poáceas, por ejemplo, el maíz, el trigo y el arroz. Las leguminosas son, por ejemplo, el frijol o chícharo, la arveja o guisante, las quenopoidáceas son las remolachas, las acelgas y las espinacas. Las aliáceas, por ejemplo, el ajo, las cebollas, tanto de rama como de huevo, el puerro. Las cucurbitáceas son, por ejemplo, los pepinos, las sandías, el zapallo. Las brasicáceas son todos los cales, el brócoli y la coliflor. Y tenemos las umbelíferas, que son la zanahoria, el apio y el perejil. Y por último tenemos las asteráceas o compuestas, también son llamadas compuestas, que son todas las lechugas, las moradas, las verdes, las crespas, las lisas, todas ellas. Entonces, para nosotros hacer una buena rotación de cultivos en cada ciclo, debemos de cambiar de familia. Estas son familias. Debemos cambiar de familias. Si en este ciclo tuvimos tomates, al siguiente ciclo debemos tener maíz. Si en el siguiente ciclo que tuvimos maíz, debemos de pasar a tener leguminosas. Todas las leguminosas son recuperadoras del suelo. Luego de las leguminosas podemos pasar a las quenopoidáceas, o sea, las remolachas, las acelgas o las espinacas. Luego de que saquemos las quenopoidáceas, vamos a sembrar aliáceas,
o sea, el ajo, las cebollas o el puerro. Luego de las aliáceas podemos sembrar cucurbitáceas, sean los pepinos, el zapallo o la sandía. Luego de las cucurbitáceas vamos a pasar por las brasicáceas, o sea, los cales, el brócoli, la coliflor. Luego de las brasicáceas pasamos a sembrar umbelíferas, zanahoria, apio y perejil. Luego de las umberíferas podemos sembrar asteráceas, lechugas, cualquiera de sus variedades. Y ya podemos volver a empezar el ciclo con solanáceas. Por lo general las solanáceas son muy exigentes en nutrientes. Entonces, por eso es que nosotros no debemos de sembrar una misma especie. Porque si esta especie de tomates recogió todos los nutrientes del suelo, si al siguiente ciclo nosotros volvemos y sembramos una de la familia de ellas, puede ser la papa o el pimentón, nos vamos a encontrar con que las plagas ya están adaptadas a esta familia. Aparte de estar adaptadas a esta familia, ya como son exigentes más o menos en los mismos nutrientes, entonces ya hay un detrimento de nutrientes en el suelo. Entonces por eso nosotros hacemos la rotación a una familia distinta, para que tanto las plagas como las exigencias de nutrientes sean distintas.